Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros de la administración. En nombre de la organización Ultradian, quisiera primero que todo, antes de iniciar, dejar una constancia y una pregunta a la directiva de la DIAN. Y preguntar si los manuales de funciones solo son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios, no así para los directivos. ¿Por qué? Porque un compañero de la seccional de aduanas de Bogotá lo ubican en un sitio donde su profesión no está contemplada en los manuales de funciones. El señor solicita que le reconsideren la ubicación y la directiva dice que tiene que trabajar allá, pero no está acorde a los manuales de funciones. Entonces la pregunta es si el director es un monarca, está por encima de la ley, de la Constitución, ¿por qué no cumple los manuales de funciones? Así como los cumplimos los funcionarios, nos los hacen cumplir a los funcionarios, tanto para presentarnos a la convocatoria del concurso, como para que seamos ubicados en cualquier sitio de la DIAN a nivel nacional. Asimismo, el compañero también que lo ubican tiene una comorbilidad, de acuerdo con lo establecido en la resolución 666 del Ministerio de Salud, y la cual está recogida en la resolución 87 de la DIAN, y preguntarle a la DIAN si la resolución 87 del 2020 se encuentra vigente en este momento para efectos de las personas que deben laborar presencialmente. Y le solicitamos el estricto cumplimiento a la directiva del presidente, en virtud de la cual no pueden trabajar más del 30% de las personas en la entidad. Entonces, dejando esta constancia, entramos a nuestra intervención referente a los temas que el compañero Gabriel y que las otras organizaciones sindicales plantearon el día de ayer. El primer término, solicitamos nosotros como organización sindical Ultradian el cumplimiento de los acuerdos del 2018, en virtud del cual se debe ampliar la planta en 6.211 empleos para ser provistos en forma gradual en un periodo de 4 años a partir del 2019. Estamos retrasados, entonces sí solicitamos el cumplimiento de este acuerdo. No estamos acá para renegociar, simplemente estamos solicitando que se cumpla este acuerdo. Ya está pactado, ya está también en la mesa nacional, entonces por favor solicitamos que se cumpla el acuerdo. Por otro lado, queríamos aclarar que los 10.000 cargos a referencia el compañero Tulio ayer, se negociaron hacia los años de 1997, más o menos con el doctor Franco, y en virtud del cual, a partir del año 2000, la DIAN tenía que tener 10.000 funcionarios, y esto en virtud del cual ayer el doctor Jaime Ricardo Savera mencionaba que la DIAN tenía en este momento 10.000 funcionarios. Tenemos un atraso de 20 años, más o menos. Ese es el atraso que tenemos en este momento. Entonces, quisiéramos eso ante la necesidad tan inminente que tenemos de la ampliación de planta. Por otro lado, vamos a hablar sobre el tema de los manuales de funciones. Cuando el gobierno nacional expide el decreto 498, y disculpe que sea tan reiterativo en este tema, en el marco del cumplimiento del acuerdo nacional, en ese contiene unas condiciones de empleo. Las condiciones de empleo que desarrollan en ese decreto son aquellos aspectos propios de la relación laboral, dentro de los cuales se encuentran los concursos, los manuales de funciones, la provisionalidad, traslados, entre otros. Cuando salió este decreto, nosotros consultamos la doctrina, y dentro de la cual encontramos un concepto que emitió la función pública, el concepto 156041 del 2020, en virtud del cual establecía los cambios específicos que introdujo el decreto 498 del 2020 al decreto 1083 del 2015, y al respecto precisó: antes de la modificación del parágrafo tercero del artículo 22261 del decreto 1083 del 2015, el mismo autorizaba la publicación de las modificaciones o actualizaciones al manual de funciones y de competencia de socializarlo, y previo a la expedición del acto administrativo de adopción, se autorizaba su socialización con las organizaciones sindicales, mientras que ahora, con la modificación del artículo 4
del parágrafo tercero autoriza que se adelante un proceso de consulta en todas sus etapas con dichas organizaciones antes de publicar el acto administrativo de adopción, dando a conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus observaciones e inquietudes y dejando constancia. Situación que esta organización sindical y que varias organizaciones sindicales le hemos planteado a la directiva, no se cumplió con las resoluciones 59, 60 y 61, todas del 11 de junio del 2020. Nos fuimos porque pues teníamos la obligación pues, de que esta norma se cumpliera y después de que se expidió el decreto, es decir, a partir de marzo, porque nos fuimos a preguntar, a ver la vigencia, ya que la aplicación del artículo de las normas establecidas en el decreto 498 a partir de cuando tenían su aplicación y pues en virtud del artículo séptimo del mismo decreto, estas normas son de aplicación hasta el futuro, es decir, la fecha de su expedición a partir del 30 de marzo. Situación que nos preocupó y no, pues observamos que la DIAN en el mes de junio expide las resoluciones de los manuales de funciones y no nos había consultado a nosotros ni a ningún tipo de las organizaciones sindicales que presentes en la entidad, salvo que exista una, pero pues la norma nos habla de que dice que tenía que hacerse la consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales. Entonces, pasamos un sinnúmero de derechos de petición, entre ellos al doctor Hugo Álvarez, a la Función Pública, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, inclusive a la Procuraduría. Es más, la Procuraduría, la DIAN, en una carta que le hicimos a la Función Pública, la Procuraduría le remiten a la Procuraduría para que se cumplan los manuales de funciones, y eso fue más o menos en el mes de julio, pasamos nosotros la petición y nos contestó la Función Pública diciendo que le había dado traslado a la Procuraduría. Asimismo, teniendo en cuenta que la DIAN era la competente para la expedición de estos manuales de funciones, le dio traslado a la DIAN de esta respuesta a la doctora Gabriela Barriga sobre la petición que hacíamos nosotros en su momento del estricto cumplimiento al artículo cuarto del decreto 498 del 2020 y particularmente pues que modificaba el artículo 2261 del decreto 1083 del 2015. Hemos recibido respuestas por parte de la administración en virtud de la cual hay una que está expedida por la doctora Gabriela Barriga, que es la misma que expidió el doctor Hugo Álvarez. Hay una que está en un oficio del 2 de septiembre, donde le solicitamos a la doctora Gabriela que se cumpla lo prescrito en el parágrafo tercero del artículo 22261 del decreto 1085, modificado por el artículo cuarto del decreto 498, establecía el proceso de consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales. La respuesta de la doctora Barriga nos remite y dice que el proceso de la elaboración de los manuales de requisitos y funciones de la entidad inició en la vigencia anterior. Comenzó su etapa de publicidad en el mes de diciembre del 2019, siendo parte de este ejercicio la sesión efectuada con las organizaciones sindicales el 19 del citado mes con el fin de dar a conocer los ajustes contenidos en el nuevo manual de funciones. Igualmente, mediante correo electrónico de fecha del 26 de diciembre, remitieron a las organizaciones sindicales todas las fichas propuestas en el manual de funciones para sus observaciones y comentarios. Y entonces, la misma respuesta también nos la menciona el doctor Hugo Álvarez y nos vamos a ver. Entonces, nosotros nos nacía la duda, ¿será que estábamos equivocados sobre la vigencia de este decreto? Y le preguntamos a la doctora Gabriela en un derecho de petición en el mes de noviembre que cuál era la vigencia de ese decreto 498 y ella misma nos contesta y nos manifiesta que el decreto, la fecha de expedición de la norma es del 30 de marzo del 2020, la fecha de publicación de la norma es del 30 de marzo del 2020, la fecha de entrada en vigencia de la norma a partir del 30 de marzo del 2020. Luego, no entiendo por qué, o no me cabe en la cabeza por qué, es que no es lo mismo socialización que consulta. Consulta está establecida en la Ley 1437 del 2011, por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Dice, mecanismo de consulta previa, consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de la decisión que se llegare a adoptar. Para nosotros, entonces, los manuales de funciones expedidos con las resoluciones 59, 60 y 61 pues están viciados de nulidad porque esta consulta previa nunca se realizó. La DIAN tuvo todo el tiempo de hacerlo. A partir del 30 de marzo pudo realizar la consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales y no lo hizo. No lo hizo, no lo realizó y vuelvo y repito, en varias consultas que le hemos hecho a la entidad nos responden que la socialización se realizó en el mes de diciembre y es claro que los efectos jurídicos del decreto 498 inician a partir del 30 de marzo del 2020. ¿Esto por qué? Porque estos son los manuales de funciones que están de soporte o de sustento según la Comisión Nacional de Servicio Civil para la convocatoria a concurso DIAN 2020. Entonces, pues si estos manuales de funciones están viciados de nulidad, ¿qué vamos a poder decir de la convocatoria de la DIAN? ¿Y por qué, como hablaba ayer el doctor Jaime Ricardo, que estos manuales estaban demandados? Están demandados como cosas como esta, como violar el acuerdo nacional, como no tener en cuenta las organizaciones sindicales para el proceso de la construcción de estos manuales de funciones. Por eso es que están viciados de nulidad. Lo mismo sucedió con la expedición del decreto 071 del 2020. Nosotros como organización sindical hicimos y varias organizaciones por la faja y no le pasa nada. Entonces, esa es mi intervención y pues así como también lo dijo el compañero Pedro Giovanni en un comienzo, solicitamos la aplicación del fuero sindical desde el momento en que radicamos los pliegos tal y como lo establece la norma. ¿Por qué? Porque nos han trasladado varios compañeros de nuestra organización sindical violando este fuero y adicionalmente hemos tenido conocimiento de que en la DEGRAE se está preguntando por miembros de las juntas directivas de nuestra organización sindical. Esa persecución no nos la podemos aguantar. A nosotros nos ampara la Constitución y la ley. Tenemos un fuero y si estar preguntando por el derecho de petición es un delito, así estamos fregados. Muchas gracias, compañeros. Hasta ahí mi intervención.